Ricardo Ospina. Es la 1:02 p.m. Seguimos acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue, hoy lunes 22 de diciembre. Saludo a quienes a esta hora nos ven en DITU y en el canal de YouTube de Blue Radio con muchas noticias. Colapsada la movilidad en el norte de Bogotá desde las 6 de la mañana por las protestas que siguen a esta hora de los recicladores. Nicolás Rodríguez, ¿dónde va la protesta y cuáles son las afectaciones a la movilidad de los bogotanos? Ricardo, buenas tardes para usted, para todos los oyentes. Así es, mire, a esta hora esa manifestación completa 7 horas de bloqueo. Yo los saludo desde la calle 72 a la altura de la avenida Caracas, porque a esta hora ese grupo de casi 500 recicladores está tomando el deprimido para dirigirse a la 72, tomar la carrera séptima y así hacer un recorrido hacia la Plaza de Bolívar. Rápidamente recordemos una manifestación que inició a las 6 de la mañana, tomó la calle 100 con autopista norte, después la carrera 30 con calle 90 y asimismo subieron hasta la 72 hacia este punto. Lo que piden los recicladores es que se cambie el esquema, más bien el decreto con el que se hace la recolección de los residuos en Bogotá, porque básicamente lo que está diciendo el distrito en este momento es que en varios operativos se han identificado que muchas personas de este grupo de recicladores a la hora de hacer su labor dejan los desechos completamente regados en las aceras y en las vías principales de Bogotá. Sin embargo, ellos dicen que es necesario que se haga esa regulación, ya que también están generando pérdidas para estos sectores de recicladores. Por parte del distrito confirmaron que no se va a hacer la negociación de ese decreto 014 del 2023 y que esperan además reunirse a lo largo de la tarde. Pendientes de la movilidad, pendientes de esta posible negociación y de la protesta de los recicladores en Bogotá. Hay, atención, un grave accidente de tránsito hace algunos minutos en el corregimiento de Santa Elena en Medellín. Héctor Santamaría. Pues Ricardo, Antioquia de nuevo es epicentro, un grave accidente de tránsito. Esta vez, por fortuna, se confirma que por ahora no hay fallecidos. Eso sí, el siniestro vial se dio en la vía que comunica el corregimiento de Santa Elena, sector Media Luna, donde según quedó registrado en videos ciudadanos, en una curva un bus de servicio público intermunicipal se quedó al parecer sin frenos y chocó la parte trasera del furgón que transportaba un toro, dejando a este último volcado. El vehículo de color rojo que cubre la ruta Medellín-Río Negro colisionó primero con una vivienda y posteriormente cayó al abismo. Según el reporte del propio alcalde Federico Gutiérrez, en el bus viajaban 25 personas y a esta hora los organismos de socorro atienden la emergencia, pero de manera preliminar este accidente dejó un lesionado de gravedad y 4 más de consideración que son atendidos en centros asistenciales. Por ahora, por el gran trancón, sí, Ricardo, hay que tomar la variante Las Palmas y luego tomar las veredas Pantanillo-Perico para llegar a Santa Elena, Muy Ricardo. Impresionante el video del accidente. Ahí lo estamos viendo en DITU y en YouTube, Héctor. Y sobre el accidente de la semana pasada que dejó 17 jóvenes fallecidos, hay decisiones de la Superintendencia de Transporte. Sí, señor, en las últimas horas lo que se ha conocido, Ricardo, es que suspendió por 6 meses a la comercializadora Servisuper Limitada y al CDA, que les pidió el vehículo técnico-mecánica a este vehículo, debido a que incluso lo que se conoce, Ricardo, y lo preocupante es que el vehículo no cumplía ni siquiera con el 20% de los requisitos que se hacen en el chequeo del CDA. Por esa razón, incluso Alfredo Pineres, quien es el superintendente, dijo que casi que se trató de una situación compleja. Y nos encontramos con cosas terroríficas. Es por eso que la superintendencia ha abierto investigación. Lo que se quiere decir, Ricardo, es que ni siquiera la llanta, las luces y la carrocería, ni tampoco al interior las sillas y mucho menos el aire acondicionado funcionaban, y eso es lo que se está investigando. Por ahora también Procoltur, que sí, recordemos que fue la que hizo el transporte, también está suspendida la licencia a las 2 debido a esta situación lamentable que ocurrió la semana pasada, Ricardo. ¿Qué pasa hasta ahora con la movilidad? Plan éxodo gigante en el aeropuerto El Dorado. Juan Andrés Beltrán. Una proyección de 7,5 millones de pasajeros es lo que creen las autoridades se movilizarán en esta temporada de fin de año por la terminal aérea más importante del país. Me refiero acá al Aeropuerto Internacional El Dorado, con picos que pueden llegar hasta las 200,000 personas diariamente entre pasajeros internacionales y pasajeros nacionales. Y precisamente para que usted evite contratiempos si va a viajar por esta terminal en fin de año, le entregamos las siguientes recomendaciones. Recuerde que no puede llevar en su equipaje de mano objetos con bordes afilados, tampoco líquidos en contenedores superiores a los 100 mililitros. También, si tiene planeado un viaje internacional, recuerde que está la opción de hacer el registro migratorio en el Biomic, lo que le evitará una larga fila.
y preste mucha atención a este número telefónico 322-822-0300. Es el asistente virtual del aeropuerto El Dorado, donde vía WhatsApp puede consultar en tiempo real información sobre vuelos, aerolíneas y toda la operación de la terminal aérea. Hay otra noticia urgente en Villavicencio. Hay un número importante de habitantes de calle en condición crítica, intoxicados, luego de haber consumido una lechona. Investigan las autoridades la hipótesis de si habría sido accidental o si fue un caso de envenenamiento. Terrible. Daniel Beltrán. Lo que parecía una obra de caridad por la entrega de un alimento para los habitantes de calle terminó siendo una pesadilla. 7 personas resultaron intoxicadas luego de ingerir una lechona que les entregó un hombre que transitaba en un vehículo por el sector de Ciudad Porfía. Así lo dio a conocer la secretaria de Salud de Villavicencio, Janet Sierra. Medicina legal y la policía pues está al frente de la investigación porque aparentemente es un caso de una situación que tiene condiciones de que fue algo premeditado. En este momento el estado de salud de estas personas es crítico. 3 de ellos están con pronóstico reservado y 4 más con afectaciones cardiorrespiratorias. Las autoridades no descartan un posible envenenamiento. A pesar de que muy temprano se había anunciado la liberación de 18 militares secuestrados por una comunidad indígena aparentemente instrumentalizada por el ELN, todavía no se ha llevado a cabo ese operativo de liberación. Todo el país exige que con urgencia regresen a la libertad estos militares. Cristian Correa. No, señor Ricardo, no se ha logrado la liberación según lo que explican desde la gobernación del Chocó, también por las condiciones climáticas, porque hasta ahora hay un derrumbe en la vía que lleva de Medellín a Quibdó, la capital de este departamento, que está afectando la llegada de estos delegados de la misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, hay que decir que hasta ahora también hay una reunión extraordinaria, un consejo extraordinario de seguridad en la capital del departamento del Chocó, donde participa el Ejército, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Defensoría, ultimando precisamente los detalles de cómo sería esa misión de liberación de los 18 militares secuestrados. Esto en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó. Pues precisamente la gobernadora de ese departamento es la que está advirtiendo en este momento, la gobernadora Nubia Contreras, que ya han logrado identificar a 4 líderes o a 4 liderazgos de este resguardo a quienes les van a presentar las acciones penales necesarias para que cumplan con su responsabilidad. Azonada, secuestro, violencia contra funcionario público y obstrucción a la acción pública del Estado. De igual manera puede la comunidad, en caso de que haya podido comprobar una violación de derechos contra la ciudadana, contra esta mujer. Era la gobernadora Nubia Córdoba entonces entregando precisamente cuáles serían los delitos que les imputarían a los responsables por estos hechos. Más temprano, el general William Caicedo, el comandante de la Brigada 15 del Ejército que opera precisamente en esta zona, también hizo referencia a la ambigüedad de que sean precisamente los militares que están tratando de recuperar el control de la zona que hoy sean los secuestrados por parte de esta comunidad indígena. Pues vea precisamente el contexto, no debería ser así, es todo lo contrario, deberían capturar, si tienen una guardia indígena que representa a la autoridad allí, deberían capturar a los miembros de cualquier estructura armada que es ilegal. Recordemos que en el departamento del Chocó confluyen diferentes grupos armados ilegales, el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, que complican, por supuesto, la situación de orden público en el sur del país. 1:10. Antes de finalizar esta semana, el gobierno reanudaría la fumigación con glifosato con drones. El gobierno dice que eso es terrestre. Muérome de la pena. Los drones vuelan. Eso no es terrestre, ministro de Justicia. Sergio Barbosa. El gobierno nacional, a través del ministro de Justicia encargado Andrés Hidárraga, anunció que en el transcurso de esta semana se reanudará la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato, esta vez mediante aspersión terrestre controlada con drones en zonas donde los grupos armados ilegales estarían obligando a campesinos a sembrar hoja de coca. La fecha tiene que ser esta semana, de nuevo. Hoy se surtió el comité, se aprobó, de tal manera que mañana más tardar tendría que estar en poder de la ANLA la autorización, la última autorización ambiental, para que en el transcurso de la semana, más tardar jueves o viernes, ya la Policía Nacional
inicie esas operaciones en el país. Y Árraga explicó que la expresión se realizará a través de drones que operarán a una altura máxima de 1,5 metros sobre la planta, lo que permitirá una aplicación focalizada del químico directamente sobre la hoja de coca. De acuerdo con el ministro de Justicia encargado, esta tecnología permitiría cubrir hasta 1 hectárea en aproximadamente 30 minutos, reduciendo riesgos para la fuerza pública, las comunidades cercanas al medio ambiente. Esa decisión del gobierno parte de la complicada situación de orden público por la que atraviesan varias regiones del país. En ese sentido, una de las primeras zonas en donde se reanudará la aspersión con glifosato será el departamento del Cauca. Hablando del Cauca, Sergio, 1:12 minutos, voy al municipio de Suárez. Víctima del más reciente ataque terrorista de las disidencias de las FARC. Hay un herido luego del hostigamiento a la estación de policía en la noche de este domingo. Fernando Rojas. Las disidencias de Mordisco volvieron a atacar a Suárez, Cauca. Nuevamente la estación de policía fue el blanco del ataque, pero en esta ocasión niños, adultos mayores y personas que acudían a la final juvenil de fútbol interbarrios quedaron en medio de las balas. César Cerón, alcalde de Suárez, Cauca. Teníamos hoy la final del campeonato interbarrios del municipio, jugando ya el último partido de la final. Desafortunadamente se hacen el hostigamiento a la estación de policía que está muy cerca de la cancha de fútbol. Lamentablemente otra vez quedamos la comunidad en medio del fuego cruzado. Entre el sonido de las ráfagas de fusil, todos corrieron a refugiarse. Maribel Perafán, secretaria de Gobierno del Cauca. Estos grupos, al margen de la ley, atentan directamente contra la población civil y creo que esta es una de las muestras que nos hace pensar que definitivamente así es. No se respeta absolutamente nada y por supuesto pone en gran riesgo a la comunidad y sobre todo pues genera bastante temor y zozobra. La acción armada de las disidencias deja una persona herida. Carolina Camargo, secretaria de Salud del Cauca. Lamentablemente sale una persona civil herida por este cruce de fuego, la cual fue asistida en el hospital del municipio de Suárez y una vez hubo cese al mismo trasladada a la ciudad de Cali. Según el ejército, la reacción de la tropa fue inmediata, evitando que el ataque se prolongara. Mucha atención, 1:13 minutos, hay un larguísimo mensaje en redes sociales del presidente Gustavo Petro hablando sobre la emergencia económica, confirmando que en su concepto sí existen dadas las condiciones para decretar ese estado de excepción. Al final dice el presidente Petro que efectivamente viene en camino ese decreto y explica incluso los criterios que tendrá esa convocatoria. Caterina Ávila. Ricardo, confirma la declaratoria de emergencia, pero además insiste en que va a afectar a los megarricos del país. El mandatario escribe, abro comillas, las condiciones de la emergencia por este hecho es evidente y si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave. No es amenaza, sino simple economía de primer semestre. Agrega que el decreto de emergencia en materia tributaria se va a basar en los mismos criterios que las comisiones económicas del Congreso rechaza y cierra diciendo que los nuevos recursos solo deben salir de los megarricos que han sido los beneficiarios de la política económica y que es una devolución pequeña de los grandes beneficios obtenidos a la sociedad. 1:15, entonces confirma el presidente Gustavo Petro que sí, que viene en las próximas horas el decreto de emergencia económica. Muy controvertido porque la inmensa mayoría de sectores consideran que es inconstitucional. Cambiamos de tema, hablamos del aumento en los precios del diésel. Calladita la boca, desde el sábado estaba con 200 pesos más por galón. Los transportadores de carga, 200 pesos, ¿qué? ¿Perdón? 100. Hábleme, no me haga mímica. 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos por galón. 100 pesos por galón, corrijo. Los transportadores de carga están molestos con este incremento. Salima Feris. Los transportadores de carga expresaron su inconformidad por el reciente aumento en el precio del diésel y aseguran que el gobierno reactivó los incrementos sin haber cerrado todos los compromisos acordados tras el paro camionero del año pasado. El sector pide que se convoquen mesas de trabajo para revisar la medida y explican que el ajuste de 100 pesos por galón se da en medio de una política de reducción gradual de subsidios, pero advierten que el impacto es directo sobre la operación del transporte de carga. Arnulfo Cuervo es el presidente de Fede Transcarga. El llamado sí sigue siendo nuevamente al gobierno, porque debemos de retomar estas mesas de diálogo, volvemos a hablar de la fórmula Colombia que habíamos pensado para los combustibles, y no de manera arbitraria
empezar a incrementar el valor del precio del galón del diésel, tratar de equiparar a precios internacionales sin tener en cuenta lo que ya hemos manifestado, y eso sí en detrimento de los intereses de los camioneros, de las empresas de transporte y de todo el sector de transporte en Colombia. El gremio reiteró que mantiene el llamado al gobierno para retomar el diálogo y revisar los ajustes al precio del diésel. 1:16, hoy es un día de definiciones. Hoy Paloma Valencia y el Centro Democrático y Juan Carlos Pinzón y Oxígeno Verde deberán decidir, hasta hoy tienen plazo de decidir si van o no a la consulta que están convocando 6 precandidatos, le dicen ellos la gran consulta por Colombia en el mes de marzo. Hay algunas pistas que acaba de darle en entrevista exclusiva la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia. Mateo, ¿qué dijo Paloma Valencia? Ricardo, hoy es un día de reuniones. Este lunes Juan Carlos Pinzón estuvo reunido en la mañana con los 6 precandidatos de la gran consulta por Colombia. Nos dicen que la reunión ya acabó, pero que Pinzón aún no ha tomado una decisión. La senadora Paloma Valencia también es otra de las opcionadas para hacer parte de esta coalición y en este momento está en reuniones con el partido. Estuvo presentando la lista a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, acompañada de Gabriel Vallejo. Hubo intervención del expresidente Álvaro Uribe y lo que nos dice Paloma Valencia es que hay 2 opciones: o va a la consulta o va a la primera vuelta, y eso se va a definir antes de las 5 de la tarde. Esto fue lo que dijo. Senadora, ¿ya hay decisión de la consulta? Estamos en ello, tenemos reunión y con eso decidimos. ¿Por dónde te inclinas más, va o no? Estamos viendo. Senadora, si no hay consulta, primera vuelta. Consulta, primera vuelta, esas son las opciones. Juan Carlos Pinzón debería ir a la consulta, senadora. Claro, todos, desde Fajardo hasta Velardo. Ricardo, estaremos entonces atentos a las decisiones que tomen Juan Carlos Pinzón y la candidata y senadora Paloma Valencia para ver si se unen a la gran consulta por Colombia. 1:18, el bloqueo a los barcos tanqueros petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos ya está teniendo consecuencias en la economía global. Están disparados los precios del oro y de la plata. Desde Londres, Silvia Carrasco. Los futuros del oro superaron los $4.400 por onza por primera vez en la historia, marcando un nuevo máximo, mientras que la plata rompió los máximos anteriores para cotizar cerca de los $66 por onza, con un aumento de más de un 120% en lo que va del año. Medios especializados como el británico Financial Times señalan que la intensificación de las sanciones y las medidas de bloqueo de Estados Unidos contra el sector petrolero venezolano sería un detonante clave del aumento del interés por encontrar valores refugio ante el temor a una confrontación más amplia. A eso se añaden factores adicionales: los recientes ataques estadounidenses en Siria tras la baja de norteamericanos allí, junto con los persistentes riesgos en Oriente Medio, reportan fuertes compras de oro por parte de los bancos centrales. Las fricciones comerciales previas entre Estados Unidos y China también impulsaron alzas violentas durante este año. La magnitud del alza en un solo año impresiona. El oro subió 2/3 de su valor solo en 2025. Los analistas advierten que este repunte subraya la ansiedad de los inversores ante los hechos críticos globales. 1:19 y más noticias del mundo que comienzan con un fuerte llamado de atención del Papa León XIV a la dirigencia de la Iglesia Católica. César Moreno. Buenas tardes. Empezamos en el Vaticano. Jalón de orejas del Papa León XIV a los miembros de la Iglesia. Los invitó a rechazar toda sed de dominación, sed de poder, retomando el llamado de su predecesor Francisco a una mayor humildad entre sus colaboradores. Hay que quitarse las máscaras y ayudar a los demás, no a la lógica del egoísmo y el individualismo. Y ahí llamó a los miembros de la curia a optar por la solidaridad recíproca, a la sencillez y a la humildad. Pero allí León XIV no paró y asegura en una carta que los abusos por parte del clero llenan de vergüenza y llaman a la humildad, y pidió mayor formación para los sacerdotes. León XIV también insta en este texto a los sacerdotes a huir de todo personalismo y de toda celebración de uno mismo a pesar de la exposición pública a la que a veces obliga el cargo. Y al respecto aconseja: la exposición mediática, el uso de las redes sociales y de todos los instrumentos disponibles hoy en día debe evaluarse siempre con sabiduría, tomando como
nuevo paradigma del discernimiento, el del servicio a la evangelización. Y todo esto está permitido, pero no todo es conveniente, dijo el Papa León XIV. Cambiamos de tema, porque las fuerzas de defensa de Israel atacaron a 2 presuntos miembros del grupo terrorista Hezbollah en la aldea de Yater. Esto es en el sur del Líbano, causando al menos un muerto y un herido. Las fuerzas de defensa israelíes señalaron que eliminaron a un terrorista que intentaba reconstruir infraestructura militar de Hezbollah allí en la región. Según el ejército israelí, todas estas acciones constituían una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano, y también sostiene que sus operaciones en el territorio libanés son necesarias para prevenir que Hezbollah reconstruya su capacidad militar cerca de la frontera. Y por último, en el vecindario, un tribunal ecuatoriano condenó a 11 militares a 34 años y 8 meses de cárcel por la desaparición forzada de 4 menores afrodescendientes, a quienes detuvieron irregularmente en diciembre del 2024 en Guayaquil y que días después fueron hallados calcinados y con heridas de bala. Este es el mayor caso de presuntas violaciones de los derechos humanos registrado bajo el conflicto armado interno decretado por el presidente Daniel Noboa en enero del 2024, y el primero que llega a una sentencia, pues organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado al menos 33 violaciones a los derechos humanos. Decides aprender y llenar tu casa de regalos. Reporta Transmilenio que más de 112.000 usuarios fueron afectados por los bloqueos. Y el Lobodán es una manifestación que en este momento va en curso en un plan Tortuga, llegando además sobre la calle 86, sobre la avenida NQS en sentido norte-sur. A esta hora nos confirman además que todavía no hay un avance con el distrito, por lo cual estas manifestaciones se van a sostener a lo largo de la mañana. Pero ¿qué es lo que está sucediendo y qué es lo que exigen? Esto aclara el director de la UAS, Armando Ojeda. Mire, lo que pasa es que hay diferentes actores y las organizaciones de recicladores, hay unos que la hacen... De Blue Radio. Comenzó al interior de Ecopetrol la carrera por el puesto de los trabajadores en la junta directiva de la empresa más importante del país, aunque esto podría ser una pelea de tigre con burro amarrado, porque César Loza, el presidente de la USO, tiene el apoyo de las mayorías en su sindicato, pero además también el del gobierno nacional. Hay quien le va a hacer la competencia. Los demás sindicatos, incluso los trabajadores que no están sindicalizados, le están haciendo campaña a Mariluz Ríos Rodríguez, empleada de Ecopetrol, experta en obras por impuestos y ganadora de una beca en gerencia estratégica de la compañía en la Universidad de los Andes. Lleva más de 12 años en la empresa, cumple los requisitos y será ella quien dispute esa plaza en la junta directiva. Un puesto de 9 que va a ser decisivo en un momento en el que la compañía tiene que elegir si va a seguir o no con el fracking en los Estados Unidos y cuál va a ser su rumbo en un año que ha sido complejo y en un año en el que además no está teniendo nuevos contratos petroleros. Más información en primicia aquí en Blue Radio. Les contamos que en medio del recrudecimiento de la violencia en el país, un informe de inteligencia militar revela un panorama alarmante para la seguridad este 2025. Casi 400 ataques contra la fuerza pública, decenas de uniformados asesinados y cientos más heridos. Esto en un escenario marcado por el uso creciente de drones con explosivos, minas antipersonal y azonadas contra las tropas. Felipe García. Según un informe de inteligencia, en lo que va de este año, la fuerza pública ha sido blanco de 388 ataques armados, hechos que han dejado un saldo de al menos 96 uniformados asesinados. La cifra, que se aproxima al centenar, supera de manera significativa la registrada durante todo 2024, cuando 71 militares y policías perdieron la vida en acciones violentas. El documento detalla que hasta la fecha se han registrado 545 combates, 46 acciones terroristas, 149 hostigamientos, más de 155 ataques con drones cargados con explosivos y 36 azonadas. La más reciente ocurre en el municipio de Carmen de Atrato, Chocó, donde un grupo de cerca de 200 personas secuestró a 18 militares. Sobre las causas de las muertes, el informe señala que 36 uniformados murieron en combate, 20 por la activación de minas antipersonal, 21 en ataques con drones, 8 por el denominado plan pistola, 6 por hostigamientos y 5 más por acciones de francotiradores. Además de los fallecidos, 496 integrantes de la fuerza pública
Pública han resultado heridos en diferentes hechos asociados al conflicto y al orden público. Las principales causas de las lesiones incluyen la activación de minas, ataques con drones, enfrentamientos armados, acciones de francotiradores y atentados bajo el plan Pistola. En el mismo periodo, las autoridades reportaron la incautación de más de 631 toneladas de cocaína y 185 toneladas de marihuana, cifras que evidencian la magnitud de la ofensiva contra el narcotráfico. El informe también da cuenta de la erradicación de más de 2.200.000 matas de coca y la destrucción de 3.681 laboratorios utilizados para el procesamiento de cocaína y pasta base. También en ese mismo periodo las autoridades reportan que más de 270 integrantes de las organizaciones criminales, entre ellos el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otros grupos delincuenciales, han muerto en medio de operativos militares. Y vamos ahora con otra información en primicia. Quedó lista para sanción presidencial la ley que tipifica el mercenarismo como delito en Colombia. Mientras tanto, se estima que en Sudán hay al menos 1.500 exmilitares colombianos que estarían involucrados en este tipo de actividades. En Ucrania también el sector funerario está reportando allí la llegada semanal de entre 15 y 20 cuerpos de colombianos que fueron específicamente hasta allí para participar en la guerra. Caterina Ávila tiene el panorama. Según datos de Migración Colombia, este año emigraron 174 connacionales con destino a Ucrania, 75 argumentaron que viajaban por trabajo, el resto por turismo, residencias, eventos, estudios y negocios. De estos, 25 fueron mujeres y el resto hombres entre los 30 y los 38 años. Ucrania es uno de los destinos junto a Sudán en donde el fenómeno de mercenarios colombianos se ha convertido en un problema. Desde el Congreso, el representante Alejandro Toro impulsó una ley que pasó a sanción presidencial y pretende establecer como delito esta práctica. Lo que tenemos es datos escabrosos, unos 1.500 mercenarios en Sudán, con grupos paramilitares entrenando niños de 12, 13, 14 años, datos que nos pasaron de algunos del sector funerario que están llegando entre 15 y 20 cuerpos por semana desde Ucrania de colombianos que fallecen en ese conflicto. El representante denunció que las empresas que convocan con nacionales para combatir en otros conflictos convirtieron en un negocio el no repatriar los cuerpos de quienes mueren en estas actividades, porque o argumentan que no fueron encontrados o cobran por la repatriación y no la llevan a cabo. No solo estarían llevando militares retirados, también doctores y enfermeros a quienes entrenan entre 20 y 30 días y luego llevan a los campos de combate. La ley aprobada busca frenar estos casos. Lo que creamos es un marco para que exista el delito, que es la principal dificultad que tenemos hoy en Colombia, que puede entrar cualquier empresa y hacer financiamiento, entrenamiento, reclutamiento, sin que tuviéramos las herramientas para poder decir que eso era ilegal. La Cancillería respaldó esta iniciativa que ahora pasa a sanción presidencial. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. 1:28 de la tarde, comenzamos con los deportes en Meridiano Blue. Los hinchas de Santa Fe recibieron en las últimas horas la noticia de que uno de sus referentes continuará con el León en el 2026. Se trata de Daniel Torres, el experimentado mediocampista de 36 años, hará parte de la nómina de Pablo Repeto, que espera tener una buena participación en la Copa Libertadores. Torres ha logrado 6 títulos en 352 partidos disputados con el Cardenal. Por otra parte, Juan Camilo Portilla llegó a Brasil para sumarse al Atlético Paranaense por los próximos 3 años. Juan Portilla llegando por aquí. Bienvenido, preparado para jugar en Brasil. Sí, esperamos que todo salga de la mejor manera. ¿Ya conoces algo del equipo, la hinchada, entrenador, las competencias? Sí, tengo varios compañeros acá, colombianos, y la verdad feliz. Me han hablado muy bien del equipo. Portilla, hombre de Selección Colombia, llega procedente de Talleres de Argentina, equipo en el que estuvo desde el 2024, en el que conquistó un título. Olise que quiere sacar el centro, jugó por dentro para Stanisic, el control es largo, Stanisic, la pelota para Lucho. ¡Gol! Y de esta manera despidió Luis Díaz el presente año con el Bayern Múnich. El guajiro marcó de cabeza el tercero para su equipo en el triunfo 4-0 como visitante ante el Heidenheim. Lucho completó 13 goles en 22 encuentros disputados con el conjunto bávaro. La pelota al área, no llega el Cuche, balón dividido, llega Aitor que le pega. Ahí está. ¡Gol! Cuchito.
Y otro que se reportó con gol fue Juan Camilo El Cucho Hernández, Cuchito, como le decía el narrador. El atacante pereirano marcó el cuarto del Betis, que no tuvo piedad tras derrotar 4-0 al Getafe. Séptimo grito de gol para el colombiano, que previamente había aportado la asistencia para el tercer gol de su equipo. Y sin salirnos del plano internacional, a partir de las 2 de la tarde, John Lucumí buscará ser supercampeón de Italia con su equipo. El Bolonia, el central de la selección Colombia, irá como titular. La ciudad de Riyadh, en Arabia Saudita, acogerá el compromiso que medirá a los campeones de Italia. Bolonia, como campeón de Copa, llegó a la final tras eliminar al Inter de Milán, mientras que su rival, el Napoli, campeón de Liga, se impuso al Milan. El central de la selección intentará conseguir su segundo título con el equipo rojiazul. What a goal! South Africa have scored. Y este fue el gol de Apolis, con el que Sudáfrica abrió el marcador ante Angola por la Copa Africana de Naciones. 69 minutos, van 1-1 sudafricanos y angoleños. Hay que decir también que a primera hora el equipo de Malí igualó 1-1 contra Zambia, y a las 3 de la tarde Egipto hará su debut contra Zimbabue. And Durant picks up DeRozan. 6 on the clock. Out to Schroeder. Y cerramos los deportes con el mejor básquet del mundo. Fue un apasionante final en el que los de Sacramento Kings, los Sacramento Kings se impusieron por 125-124 ante los Houston Rockets. Un triple formidable del alemán Dennis Schroeder congeló el cronómetro a falta de 2 segundos y desató la locura para que su equipo se llevara el triunfo sobre la bocina. Todo en deportes. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Reporta Transmilenio que más de 112.000 usuarios fueron afectados por los bloqueos. Y el Lobodan es una manifestación que en este momento va en curso en un plan Tortuga, llegando además sobre la calle 86, sobre la avenida NQS en sentido norte-sur. A esta hora nos confirman además que todavía no hay un avance con el distrito, por lo cual estas manifestaciones se van a sostener a lo largo de la mañana. Pero ¿qué es lo que está sucediendo y qué es lo que exigen? Esto aclara el director de la UAS, Armando Ojeda. Mire, lo que pasa es que hay diferentes actores y las organizaciones de recicladores, hay unos que la hacen muy bien y hacen separación y dejan el espacio público o no afectan el espacio público. Sin embargo, es claro que hay otros agentes que están interviniendo, en los cuales están generando amplio desorden, y sobre ellos es los que hemos adelantado las acciones y los diferentes operativos. Eslobodan, además, desde la Defensoría del Pueblo y por parte del distrito, también se confirmó que la alcaldía local de Chapinero va a prestar un espacio para que se hagan unas mesas de negociación. Sin embargo, el grupo de recicladores no está de acuerdo con más reuniones con el distrito. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 2. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto realizar el día de hoy un anuncio junto al secretario de Defensa y al secretario de la Marina desde su residencia en Mar-a-Lago, el estado de la Florida. Esto en medio de la creciente tensión con Venezuela por la incautación de 2 buques petroleros. Los magistrados de la Corte Constitucional están a la espera de que el gobierno publique oficialmente el decreto con el que declara la emergencia económica para convocar a una sala plena extraordinaria en plena semana de Navidad para comenzar a discutir la polémica decisión. La convocatoria a una sala extraordinaria de la Corte en esta época sería inédita, porque desde el viernes pasado toda la rama judicial entró en periodo de vacaciones colectivas, la conocida vacancia judicial, hasta el próximo 10 de enero. Y se haría esta convocatoria ante la urgencia de discutir y definir con prontitud el futuro de esta medida. Según pudo conocer Blue Radio, al menos 6 magistrados están listos para reunirse virtualmente de forma extraordinaria para comenzar la discusión, sobre la que tienen 2 posibilidades. Una, la menos probable, que utilizando una nueva jurisprudencia, la Corte decida de manera inmediata la suspensión provisional de la emergencia económica, teniendo en cuenta los graves efectos que puede causar. La opción más probable, sin embargo, es que la Corte, en esa sala extraordinaria, defina quién va a ser
el magistrado ponente, es decir, quien será el encargado de estudiar si la emergencia económica es constitucional o inconstitucional. Esa definición antes de la vacancia judicial es clave porque podría anticipar los plazos para decidir el futuro de la emergencia al volver del receso judicial. Quien quede a cargo del estudio de la emergencia económica tendrá que decretar pruebas y en un plazo corto debe llevar a la sala plena la discusión frente a las solicitudes de varios gremios como la ANDI, FENALCO y AMCHAM para que sea suspendida provisionalmente la medida y sus efectos hasta tanto se defina de fondo si es o no ajustado a la Constitución, para evitar un perjuicio mediante el cobro de nuevos impuestos. Este es un tiempo propicio para la reconciliación. El corazón está abierto. La mente se ha llenado de razón. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Usted debe saber que hay un caos total en la movilidad de Bogotá. Siguen las protestas de los recicladores en el norte de la ciudad. ¿Cómo está la situación, don Nicolás Rodríguez, calle 72 con carrera 11? Marcela, sí, porque mire, este grupo de recicladores tiene completamente cerradas las intersecciones que conectan la calle 72 con la carrera 11, esto al frente de este centro comercial. Pero mire, hay algo que también está manifestando en ese momento la Secretaría de Movilidad de Bogotá y es que también están permitiendo el paso, por lo menos en lo que es la carrera 10ª, evitar que la gente baje hacia la 11 y coger la 72 hacia el occidente y también tratar de coger la carrera 10ª y la carrera 11 para también subir hacia el centro de la capital. Este grupo de manifestaciones, de manifestantes, están más o menos parados hace unos 15 minutos y se espera que estén otros 15 más dando paso intermitente a solamente vehículos que tengan emergencias de salud y a las bicicletas. No están dejando pasar ni a los motociclistas, ni a los vehículos particulares, ni los buses de servicio público. Se espera que más adelante, sobre las 3 de la tarde, lleguen a la Plaza de Bolívar. Estaremos muy atentos, Nicolás, a cómo evolucionan estas manifestaciones y cómo evoluciona el tráfico en la ciudad. Por ahora, conductores, paciencia, y paciencia también para quienes viajan a la vía Bogotá-Girardot, porque se esperan más de 2 millones de vehículos en estas festividades. Hay todo un programa de plan éxodo listo por parte de las autoridades. Nos cuenta más Julián Ríos. Hola compañeros, buenas tardes. Hicimos un recorrido en la mañana, lo que es saliendo por la autopista sur hasta Soacha, bastante congestión. Son trayectos que se demoran por lo menos 1 hora y media o 2 horas para poder salir del municipio de Soacha, Cundinamarca. Luego hicimos un recorrido por toda la vía Bogotá-Girardot para verificar de primera mano cómo está la movilidad y qué es lo que está ocurriendo en esta principal carretera del país y sobre todo cómo va a estar monitoreada y vigilada por las autoridades de tránsito y también con el apoyo de la concesión vial Sumapaz, que se ha unido con un centro de operaciones que están estrenando aquí en el sector de Fusagasugá y que tienen más o menos 23 radares y unas 129 cámaras de vigilancia. El señor Charlie Regifo es el gerente de operaciones. ¿Cómo va a funcionar el centro de operaciones y todo lo que tienen ustedes para apoyar a las autoridades de tránsito este fin de año? Buenas tardes a todos. Sí, desde nuestro moderno centro de control de operaciones, pues vamos a monitorear la vía minuto a minuto, las 24 horas, a través de las 129 cámaras que tenemos instaladas a lo largo de la vía. Y además tenemos el soporte de nuestros postes SOS para que ante una eventualidad los usuarios puedan comunicarse a través de ellos. Además también que tienen los teléfonos de emergencia para eso. También tenemos paneles de mensaje variable, radares, y hablando de radares y de velocidad, muy importante comunicar a los usuarios pues que respeten los límites de velocidad, porque si bien hemos ampliado la capacidad de la vía, la velocidad no ha subido. Entonces, velocidad no ha subido, pero sí los accidentes. Por eso es clave que usted tenga cuidado a la hora de manejar. No vaya usted terminando en convertirse, no termine usted convirtiéndose en el protagonista de las noticias de Año Nuevo y de Navidad. Con la llegada de la temporada de lluvias y las celebraciones de fin de año, los médicos están advirtiendo que aumenta la circulación de los virus respiratorios. Nos enfermamos más porque hay cambios en la temperatura, reuniones en espacios cerrados, todo eso influye en que algunos de nosotros terminemos recibiendo Navidad y Año Nuevo con gripa. Por eso, importante todas las recomendaciones del sector salud. Jessica Gutiérrez.
A pocos días de la celebración de Nochebuena, expertos en salud hacen un llamado de atención frente al aumento de infecciones respiratorias que suele presentarse durante el mes de diciembre en Colombia. El médico pediatra Ricardo Gómez y también vocero de GEL explicó que existe una relación entre las lluvias intensas propias de esta época y la mayor circulación de virus respiratorios. Bueno, los expertos recomiendan sobre todo la vacunación. Los expertos apuntan a que tú tengas una vacunación completa, que tengas una protección contra los virus más comunes y si bien la vacuna solo protege contra el virus de influenza. Frente a este programa, el especialista destacó la importancia de la prevención, pues recomendó también mantener una alimentación equilibrada durante estas celebraciones. Asimismo, mencionó la utilidad de la medicina bioreguladora como apoyo al sistema inmune junto con hábitos de vida saludables como estrategias para reducir el riesgo de enfermedad en esta época del año. Seguimos a esta hora. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia se reúnen con Juan Carlos Pinzón. Aquí en Blue Radio, toda la información. Es una reunión que se desarrolla de manera virtual. A esta hora, los 6 precandidatos de la Gran Consulta por Colombia y Juan Carlos Pinzón están evaluando la posibilidad de su ingreso a esta coalición para medirse en esa consulta del 8 de marzo. Paloma Valencia, por su parte, a esta hora presenta en Bogotá la lista de candidatos del Centro Democrático a la Cámara por Bogotá y también hoy se ha reunido con la militancia del partido y lo seguirá haciendo para tomar una decisión de si se une o no. Por su parte, el precandidato Enrique Peñalosa pues aún no tiene aval de un partido, sin embargo ha avanzado en conversaciones con el partido Oxígeno de Ingrid Betancourt, quien podría avalarlo y de esta manera él también. Sigue las regiones enfrentando un complejo panorama de orden público. En Antioquia, el Clan del Golfo arremetió en zona rural de Anorí. Varias familias siguen confinadas luego de la incursión y unos 80 militares acaban de llegar para reforzar la seguridad. Melissa Álvarez. En zozobra están los habitantes de todos modos del corregimiento Libera el Charcón de Anorí, donde las amenazas, el secuestro de 4 personas, entre ellas un concejal que por fortuna dejaron en libertad, pues siguen generando también temor por los artefactos explosivos que están en el territorio. A raíz de la situación, el ejército indicó que a esta localidad llegaron 80 uniformados para reforzar la seguridad y que pese a las dificultades del terreno hacen presencia allí a esta hora. Al respecto, el coronel Gabriel Andrés Maje, comandante de la 14ª Brigada. Estructura que mediante intimidaciones a la población civil busca afectar la seguridad y la estabilidad del territorio. Durante el avance de las tropas se logró ubicar y neutralizar varios campos minados y artefactos explosivos improvisados. Las tropas ya se encuentran en el corregimiento. El Ejército Nacional continúa firme en su misión de proteger a la población civil. El alcalde Gustavo Silva dijo que hay solicitudes para brindar medios de transporte desde las veredas al casco urbano y que serían unas 2.000 personas confinadas. Por ello piden intervención del Ministerio de Defensa. Marcela. Melissa, gracias. Y en la zona de Tibú también tenemos reportes de confinamientos y reportes también de un doble secuestro. Richard Quiñones. En el casco urbano del municipio de Tibú, un comerciante y uno de sus hijos menores de edad fueron secuestrados por al menos 2 hombres armados que llegaron en motocicleta a un local de repuestos y se los llevaron por la fuerza. El hecho ocurrió en las últimas horas cuando el padre, identificado como Luis Antonio Salazar Amaya, de 65 años, estaba acompañado de su hijo en el establecimiento. Vecinos y autoridades locales confirmaron que los captores se los llevaron a ambos en una motocicleta hacia las espesas montañas del Catatumbo, en un hecho que genera preocupación entre la comunidad por el aumento de retenciones ilegales en la región del Catatumbo, donde operan grupos armados ilegales. Todo esto ocurre también mientras se registran confrontaciones en zona rural del municipio de Tibú, específicamente en el corregimiento de Pacheli, en donde ya hay sectores confinados. Las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN sigue a sangre y fuego tratando de dominar este territorio.
Richard, gracias. Y los vientos están azotando con fuerza al departamento del Atlántico este fin de año, velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Hay, por supuesto, advertencia para los turistas: no se meta al agua. Doña Bañeza Saldarriaga. Buenas tardes, Marcela. Para ti, para los oyentes, esa es la principal advertencia que se está haciendo a quienes vienen a tomar baños en las playas de Barranquilla, también las del departamento de Bolívar, porque los fuertes vientos están alcanzando olas hasta por 2.5 metros de altura. Estamos hablando de ráfagas de viento hasta por 51 kilómetros por hora. Lo que está sucediendo es algo propio de esta época y que podría estarse extendiendo en promedio hasta el mes de abril de 2026. Incluso hasta se empezaron a caer las decoraciones que hay en el malecón del río de grandes árboles de Navidad por cuenta de estos fuertes vientos. Esto es lo que dice el meteorólogo Luis Alfonso López del IDEAM. Digamos que en términos de pronóstico del tiempo las condiciones son tranquilas, pero sí es necesario que estén atentos a la condición, por supuesto, en el mar Caribe de viento. Y además no nos estarán desamparando las altas temperaturas que en promedio alcanzarán los 34 grados, Marcela. Uy, Vanessa, qué calor para fin de año. Calor también se espera en Cali, donde todo está listo para la feria, incluyendo el dispositivo de seguridad. Doña Lina Vera, ¿cómo va a recibir Cali a los turistas? Pues Marcela, buenas tardes. Con el objetivo de garantizar la seguridad de propios y visitantes durante la temporada decembrina y en el desarrollo de la versión número 68 de la Feria de Cali, la Policía Metropolitana anunció un robusto dispositivo de seguridad que contará con más de 1.200 uniformados desplegados en distintos puntos de la capital del Valle. De acuerdo con las autoridades, cerca de 140.000 personas llegarán a la ciudad para participar de estos eventos. Escuchemos al comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Edwin Urrego. Estarán desarrollando planes como puestos de control, haremos presencia en centros comerciales, en el sector gastronómico, porque prevemos la llegada de 140.000 personas a la feria y por eso también hemos reforzado el personal que tendremos. La policía dispondrá del helicóptero Halcón, que realizará labores de vigilancia aérea, además del uso de drones para efectuar recorridos estratégicos en zonas priorizadas. Marcela. Lina, gracias. Y los comerciantes del centro de Bucaramanga, afectados por un incendio este domingo, le pidieron a las autoridades una investigación rigurosa. La conflagración consumió 12 locales y la totalidad de las mercancías. Verónica Rincón. Mientras revisan cada prenda para verificar que no tenga daños por el incendio que quemó por completo sus locales en el centro comercial Palacio de la Moda en Bucaramanga, los 12 comerciantes afectados piden a las autoridades identificar las causas de la emergencia que les generó millonarias pérdidas. Haider Villa, administrador de uno de los negocios de perfumes, esto dijo. O sea, realmente nosotros no tenemos conocimiento de cuál fue en sí la causa que causó este incendio. No tenemos conocimiento, estamos esperando las investigaciones para ver qué fue lo que causó el incendio y esa tragedia. La alcaldía nos apoyó, por ejemplo, con las carpas que estamos en este momento, nos apoyó con una gran ayuda para nosotros. Aunque la alcaldía de Bucaramanga les ofreció la reubicación de los negocios y de manera provisional carpas frente a los mismos, los propietarios tratan de recuperar los locales para volver a instalarse en el mismo sitio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez, pide al Ministerio de Salud respetar las decisiones judiciales y cumplir con el reajuste de la unidad de pago por capitación. El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se refirió a varios temas coyunturales del país y uno de ellos tiene que ver con la crisis que afronta el sistema de salud. Allí el magistrado Ibáñez habló sobre las múltiples órdenes al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, especialmente en las de reajustar la unidad de pago por capitación, y le hizo un llamado a acatar las decisiones judiciales y a no esperar un desacato, porque lo que está en riesgo son los derechos de miles de pacientes. Mi llamado respetuoso como miembro de esta corporación y su presidente de la misma es: hay una decisión judicial, hay que cumplirla y por respetarla y cumplirla, porque está en juego de nuevo el derecho fundamental de una persona o de un grupo de personas y hoy en día de miles de personas.
Y arrancamos este recorrido por el mundo en Barranquilla, porque sí, señores, la capital del Atlántico está recibiendo los coletazos de la tensión creciente entre Venezuela y Estados Unidos, porque se ha convertido, doña Diana Ospino, en una de las ciudades a las que está llegando una ola migratoria por esta situación. Efectivamente, Marcela, la llegada reciente de familias venezolanas que están saliendo en busca de estabilidad y nuevas oportunidades ante la incertidumbre que está generando los efectos de la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, podría incluso estar marcando el inicio de otra nueva ola migratoria hacia Colombia, especialmente hacia ciudades como Barranquilla y municipios del Atlántico, según lo está advirtiendo la Organización de Venezolanos en Barranquilla. Juan Carlos Viloria, quien es el presidente de esta organización, indica que aunque ya han visto incrementado el flujo de personas por los pasos fronterizos de Colombia, este panorama podría incluso agudizarse en las próximas semanas. Ninguno quiere que suceda pues una incursión militar. Sin embargo, la misma presión que está sucediendo, sumado al bloqueo de petróleo, hace que pues la población que demanda bienes y servicios no los va a ver satisfecha y por eso va a salir a buscarlos a otras latitudes. Y es que hay que decir que en Barranquilla y municipios del Atlántico son de los que más tienen población migrante en Colombia. Hay que decir que solo en la capital del Atlántico se contabilizan unas 150,000 ciudadanos venezolanos. Diana, gracias. Y es que esa tensión es cada vez mayor. El fin de semana Estados Unidos intentó interceptar un tercer buque petrolero venezolano y además ya China se está metiendo en la discusión. Juan Camilo Merlano. Esta mañana China ha calificado como detención arbitraria y sanciones unilaterales e ilegales que carecen de fundamento las de Estados Unidos, con la justificación que ha dado para incautar una serie de embarcaciones tanto en el Mar Caribe como en cercanías a Puerto Rico. La reacción de China se produce tras la incautación el fin de semana del buque Centuries, que viajaba con cerca de 2 millones de barriles de petróleo que precisamente iban hacia territorio chino. La embarcación viajaba con una bandera falsa panameña, según lo que ha determinado Estados Unidos. La Guardia Costera la abordó el día sábado, lo detuvo sin orden de incautación, pero reclamando que llevaba petróleo venezolano sancionado. Pero no fue la única acción durante el fin de semana. Según ha trascendido, la Guardia Costera intentó incautar otro buque, el Vela 1. Ese sí sancionado por Estados Unidos y con orden de incautación por hacer parte de la flota fantasma iraní, utilizada para evadir sanciones. No llevaba petróleo y se dirigía hacia Venezuela. No obstante, información preliminar indica que la tripulación se negó a que los abordaran y la Guardia Costera se encuentra en persecución activa del tanquero. Ya son 3 los buques que han sido blanco de acciones por parte de Estados Unidos. El Skipper, próximo a llegar al puerto de Galveston en Texas, el Centuries en el Mar Caribe y el Vela 1 al este de Puerto Rico. Y mientras sigue esta tensión, el régimen de Nicolás Maduro sigue haciendo de las suyas en casa. Escuchen esta historia. Un menor de edad fue condenado a 10 años de cárcel allí en Venezuela. Oscar Pineda tiene los detalles. Gabriel Rodríguez tenía 16 años al momento del arresto que ocurrió el 9 de enero de este año en el estado Lara, centro-occidente de Venezuela. El joven fue condenado a 10 años de prisión tras ser hallado culpable de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas, según la denuncia del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. La organización explicó que el arresto se dio un día antes de la toma de posesión presidencial en Venezuela. La familia relata que el joven estaba trabajando durante sus vacaciones en una panadería y a la mitad de su turno decidió ir a su casa para almorzar. En ese momento fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana, según la tía del menor. Esta fue la razón. Yo digo, ¿por qué lo detuvieron? Y el capitán que llevaba la comisión me dijo, es que tú no lo ves cómo está. No te das cuenta que él tiene pinta y aspecto de guarimbero, solamente por cargar unas bermudas negras y un suéter negro. La condena que dictaron las autoridades venezolanas implica 6 años de prisión y 4 de trabajo comunitario para el joven. Mientras que la ONG Foro Penal asegura que en Venezuela existen actualmente 893 presos políticos. Tanto el gobierno como la fiscalía dicen que no existen detenidos por causas políticas en el país, argumentando que las personas privadas de libertad han cometido delitos.
Oscar, gracias. Y de regreso a las noticias en Colombia, les contamos que los exministros del gobierno de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, van a tener que esperar hasta el próximo año para poder apelar la decisión judicial que los tiene tras las rejas en estas festividades de Navidad y Año Nuevo, todo por cuenta de su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. Kalila Peña. El 13 de enero se llevará a cabo la diligencia de apelación luego de que la magistrada Alexandra Rosero enviara a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco y se avalara la legalidad de su detención. Y es que entre los argumentos principales del Tribunal Superior de Bogotá y que serán debatidos en apelación por los abogados defensores para lograr la libertad condicional o una medida domiciliaria, la magistrada hizo énfasis en la relevancia de los testigos, Olmedo López y María Alejandra Benavides, quienes los abogados defensores calificaron como testigos interesados, pero que para la magistrada sus declaraciones fueron corroboradas con los informes judiciales y elementos probatorios como videos y registros. Sobre Olmedo López, la magistrada aseguró que tampoco puede reducirse a una simple coincidencia temporal el hecho de que las fechas señaladas por los testigos convergen con momentos decisivos como la reforma pensional, cuya aprobación requería la consolidación de mayorías parlamentarias. Y aunque para la magistrada no se allegó documentación que establezca la incompatibilidad actual de las afecciones de salud de Bonilla con la vida en reclusión, este será uno de los puntos clave para la defensa del exministro, junto a la reciente descompensación que sufrió en el centro de reclusión este fin de semana. Por ahora, Corjusticia envió un duro comunicado en el que le pide al presidente Gustavo Petro, como máxima autoridad del país, respetar y acatar los fallos de la justicia, más aún cuando se trata de la vinculación de los más altos funcionarios de su gobierno en el caso de corrupción. Kalila, gracias. Ya viene el blog deportivo, pero antes les contamos que los bares del país están expresando también su preocupación por la emergencia económica que va a firmar el gobierno en los próximos minutos y que le impone nuevos impuestos al licor y a los cigarrillos. Dicen desde Asobares que estos nuevos tributos ponen en riesgo de quiebra a miles de pequeños negocios y emprendimientos en el país al encarecer su materia prima más importante. Además, Alianza Aliadas, 35 gremios del país, le escribe también una carta a la Corte Constitucional en la que le pide que de manera excepcional interrumpa sus vacaciones y apenas se firme el decreto de emergencia se dediquen a estudiarlo, porque ellos, como otros gremios, consideran que la medida es abiertamente inconstitucional. Más adelante seguiremos hablando de la emergencia económica. Llega el blog deportivo. Feliz tarde para todos.